Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Ángel, por tus palabras. Bueno, tengo primero que saludar a todos en general, pero bueno, primero en especial a Isaac Claver, el presidente de la Diputación Provincial, alcalde de Monzón. Nos conocemos ya hace muchos años y de verdad que te agradezco que nos hayas acompañado. Para mí, una gran persona, y no solamente como político, sino también como persona. Gracias también, Rosa Altabas, concejal del Ayuntamiento de Binefar, y bueno, pues es una de las 13 concejales que votasteis para que esa biblioteca lleve mi nombre. Muy bien, y gracias también pues, a los que estáis aquí. Pilar, gracias por estar. También, bueno, pues a José Miguel Pesque, ¿verdad?, con quien hace tantos años que nos conocemos. Luis Gómez también, que en otras ocasiones me has presentado. Bueno, aquí el mayoral de los danzantes, aunque no puede estar, le representas muy bien hoy, ¿verdad? Y todos mis compañeros de la época de magisterio, de la época de salesianos, de la época del atletismo, de la Universidad de la Experiencia, sé que habéis salido muchos un poquito antes para estar aquí, atletas también que entrené, Fernando Alvira, que también te veo por ahí, Javier Mendiara y tantos, y os citaría a todos, pero en fin, que sepáis que Ignacio Almudévar, personas muy representativas, Sergio, mi vecino, que estás aquí también, gracias. Pues gracias por estar aquí en este día. Bueno, lo primero de todo, pues tengo que hablar de Ángel Gari. Es la persona que me ha presentado y en parte la novela también se debe a él. Porque yo siempre pensaba, siempre sabéis que en mis novelas intento buscar escenarios de Alto Aragón especialmente. Alguna vez me he ido a Bolivia, porque fue cuando me jubilé, estuve allí 3 meses. He hecho Camino Santiago, también empleé escenarios del Camino Santiago, pero la mayor parte de escenarios son Alto Aragón. Y había un tema que un día le pregunté a Ángel, digo, pero nadie ha hecho una novela de todo esto. Y me dice, pues no. Digo, pues hombre, esto hay que emprenderlo. Y bueno, como eres una persona tan generosa, la tesis doctoral, la primera persona que hizo o que habló sobre este tema fue él, en su tesis doctoral, una tesis doctoral magnífica. Para mí es uno de los, quizá el mayor experto en brujería que tenemos en España. Es una persona muy generosa, es decir, no es el investigador que investiga para él. Él siempre pone a disposición de los demás todo lo que ha investigado. Muy humilde y para mí es una gran persona. Además, un hombre sabio, porque a veces cuando está en su casa te dice, hombre, busca el libro tal en la página tal, y es verdad. O sea que bueno, tiene una memoria también prodigiosa. Con lo cual, bueno, pues lo que has dicho. Por eso la dedicatoria pues tenía que ser a él. Excelente investigador de tema de antropología cultural, etnología, historia, especialista en brujería y supersticiones, que siempre ha apoyado y alentado los estudios de estas temáticas. Fue el primero que sacó a la luz los hechos acaecidos en el Valle de Tena sobre las mujeres espirituales. Esta novela ha sido posible gracias a esas fuentes. Mi agradecimiento y admiración. Y es así, Ángel. Gracias. Le podemos dar un aplauso otra vez, por favor, a Ángel. Una novela enraizada en el territorio. La primera presentación iba a ser aquí, pero en Tramacastilla se empeñaron en que fuera allí. Yo pienso, igual me echan del pueblo, porque, a ver, venir a hablar de brujas en Tramacastilla, cuando los hechos que aparecen aquí. Y bueno, fue una tarde lluviosa, pero es que era el día sábado santo por la tarde. Yo digo, aquí no vendrá ni una, no se veía un alma por todo el pueblo. Y oye, sorprendentemente empezó a llegar gente, no cabían, también como hoy, más de 70 personas. Yo no me lo esperaba. Me recordaba mucha gente Ángel Gari de la investigación que había hecho 50 años atrás. Pero en fin, ahora cómo ha cambiado todo esto. Antes ibas a Tella, preguntabas por las brujas, podías salir por piernas. Ahora vas a Tella, Museo de la Brujería. Hasta Calatayud, preguntar por la Dolores. Bueno, les sabía fatal. Ahora no, me son de la Dolores, es decir, que hay que reconvertir las cosas. Villanúa, ahí tienen la cueva de las Wixas. Las Paules, hacen una recreación histórica. O sea, o reconvertimos lo nuestro, y la parte histórica es importante. Y Tramacastilla y Sandines, todo lo que era el Quiñón de la Partacua, pues también se merece, como no, el que se reconozcan los hechos históricos que han hecho un Zocarramurdi. No han dicho, y esto no se habla, al revés, han promocionado turísticamente Zugarramurdi y su cueva, ¿no? Bueno, pues aquí también tiene que ver un poquito con todo esto. Bien, ¿por qué se hace esta novela? Un poco lo he explicado, a mí siempre me gusta, además no tenía ninguna novela hecha del Alto Gállego, de esa comarca, así como tengo de la Jacetania, del Sobrarbe, de la Hoya, es decir, he hecho novelas otros, pero ese escenario no, con lo cual era perfecto empezar con esto. Como veis, aquí en el índice, pues prácticamente sí que es cierto que empieza en la sede del Tribunal de la Inquisición en Zaragoza, el año 1639, cuando ya se está juzgando a Pedro de Arruebo. Pero luego lo que se hace, si alguien lea Posteguillo también lo hace mucho en sus novelas, ¿qué hace? Llega luego, hace 3 años antes, va jugando. Yo no he abusado tanto, pero sí que luego vuelvo un poquito atrás a cuando empezaron a ocurrir los hechos, que es la primavera del 30. Uno de los capítulos sucede aquí en Huesca, el capítulo 12, porque aquí traen a un exorcista que se llama Fulvino,
Ángel Gary había, vamos, también lo menciona, y bueno, también ocurre una serie de hechos extraordinarios, posiblemente sería en San Pedro el Viejo. Bien, los hechos. A mí me llamó la atención luego cuando acudí, hablando con Ángela, a dos fuentes de la época. Una de Blasco de Lanuza. ¿Quién era este personaje? Llegó abad de San Juan de la Peña, pero antes había sido el párroco de Sandiniés. Y el párroco de Tramacastilla se llama Matías Jiménez. Y este hombre escribía en un cuaderno todos los hechos que ocurrieron. Y luego, pues, parece ser que a partir de ahí es cuando va a escribir un libro del que luego mencionaremos. Luego está Fray Luis de la Concepción, que también participó en algunos exorcismos, y bueno, lo que cuentan a veces es que ya raya en la ficción. Bien, dice, estuvo ocupado en uno de los sucesos más raros en materia de energúmenos que vio el mundo, así por el número de ellos como por los terrores efecto del demonio que se ha experimentado. Aunque se hayan escrito muchos sucesos de personas espirituadas y en todos los siglos ha experimentado estas infectaciones de Satanás que pudieron admirar a los racionales, dudo que haya precedido otro de mayor asombro en el mundo. Ojo, que ya se conocía entonces América, estamos hablando del siglo XVII, está diciendo que en el mundo no ha pasado nada como ahí. Y luego cuando lo dice, pues puede ser, puede ser. Bueno, Fray Luis de la Concepción, algunos de los hechos que cuenta, de los que dice que él vivió, fijaros. Estando una mañana oyendo 6 confesores conmigo de confesión a 6 señoras atormentadas por los enemigos o a un mismo tiempo en presencia de muchas y graves personas y lo que más del señor inquisidor. Las arrebataron de los pies de los confesores y sacándolas por la puerta de la iglesia en el aire. Es decir, imaginaros, ¿no? Salen por el aire, dice. Los llevaron como cosa de media legua y de los puntos de los pies las colgaron de los más eminentes riscos y peñas de aquellos montes, pero es decir, que salen volando y quedan boca abajo, pero no acaba ahí la cosa. La situación y modo de estas criaturas en la forma dicha no quitó la decencia. Dice que no quitó la decencia porque, es decir, el vestido no se bajó, no se les vio las piernas, no, quedó pegado. Dice que se mantuvo la decencia, curiosamente, ¿no? Dice, pues estaban como si sus pies fueran cabezas y las cabezas pies. Claro, entonces él dice, pero es que luego más adelante incluso dice que él no lo llegó a ver, pero los confesores que estaban al lado lo vieron todos, porque él no quiso verlo. Pero bueno, ahí lo describe. O sea, que ya veis qué hechos tenemos. Mirad, el libro, ya lo ha adelantado un poquito Ángel Gary, pensad, Tramacastilla en aquellos momentos son 40 casas. 40 casas, o fuegos que se llaman. Entonces, claro, en estas 40 casas resulta que hay 40 posesas, con lo cual casi tocaba una por casa. Pero es que Sandiniés, que tiene 20 casas, hay una docena también de posesas, con lo cual nos encontramos que tenemos pues casi 50 y tantas, casi 60 mujeres posesas. Y bueno, ¿esto qué de ser posesas qué es? Bueno, pues en principio ellas manifiestan que tiene una serie de dolores que les empiezan, bueno, ahí menciona el corazón, la espalda, pues las partes, cuando se hacen los exorcismos entran en convulsiones, echan espumarajos, alguna incluso echa alguna cosa más, luego lo que se llaman los hechizos, es decir, entonces claro, las consideran que están posesas. Entonces cuando el cirujano, pues esta mujer está posesa, los exorcistas están posesas. Y bueno, entonces se dice epidemia de posesión. Bueno, pues a partir de ahí todas ellas han tenido algún contacto, aunque sea visual, es decir, pero han estado con Pedro de Arruebo, la mayor parte de ellas. ¿Y quién es Pedro de Arruebo? Bueno, pues Pedro de Arruebo es el señor de la Artosa. La Artosa, hoy ya no queda nadie allí, no vive, pero si vais a Tramacastilla veréis que está la finca de la Artosa. En el cementerio, pues todavía hay una capilla, que es la patrona la Purísima de la Artosa, aunque allí ya no iba nadie. Bueno, pues ahí donde este señor de la Artosa parece ser que era pues un hombre muy guapo, muy esbelto, que muchas estaban enamoradas de él estaba casado y hay con hijos, pero bueno, lo cierto es que él dice, él sabe hablar francés, tiene muchos libros prohibidos, se llaman en aquel momento, y por ejemplo se ocurre en el Valle un hecho que es lo que se llaman las ligaduras, es decir, matrimonios que no pueden consumar el matrimonio. Entonces, ¿qué ocurre con la ligadura? Bueno, parece ser que hay que encontrar a alguien que desligue, y para desligar hay que hacer una serie de ritos. Entonces, Pedro de Arruebo es un experto en desligaduras, pero también uno de los aspectos que dice, bueno, esto es un problema de tu marido. En cierto modo estaba hablando que era una impotencia lo que estaba ocurriendo. Dice, pero yo como estoy sano, pues tú pasas una noche conmigo, le dice a la mujer, ya te curas y luego pues tener relaciones con tu marido y no habrá ningún problema. Claro, cuando esto les va planteando, alguna accede, pero la mayor parte pues se enfadan con él, dicen que es un adúltero, que es... Bueno, con lo cual imaginaos en todo el valle toda esta movida a dónde llegaría, ¿no? Bien, entonces va a ser detenido primero por el obispo de Jaca, pasa que él tiene un hermano que es sacerdote y secretario del obispo, además.
Con lo cual el obispo nunca quiere actuar la Inquisición, sí que lo quiere actuar, pero normalmente luego hasta le destierran durante un tiempo, pero vuelve de nuevo al valle y finalmente ya interviene la Inquisición. Bueno, esto sería un poco en líneas generales presentables. Bueno, pues de alguna manera lo cierto es que Pedro de Arruebo realmente él tenía tierras, más o menos podía vivir bien y se dedicaba a recorrer los pueblos, era un hombre culto, como digo, hablaba bien francés, leía libros en francés, tenía muchos libros y era un embaucador. Hay que decir que era un embaucador. Bien, Miguel de Guillén, este es de Hoz de Jaca, es sastre, es gaitero y es compañero de aventuras. El compañero de aventuras, que también lo veremos con él en varias ocasiones. Y Juan de Larrat, este es un cirujano que ya tuvo problemas en el Bear, entonces viene hacia el valle, está ahí como cirujano de Empanticosa, es mayor, porque en la época de los Hechos, Pedro de Arruebo, pues vemos que empieza la novela con 20 y tantos años, y bueno, sobre 30 años, es decir, que en esa edad es cuando veréis más o menos que aparece Pedro de Arruebo, nace en 1607, bueno, pues sin embargo, Larrat es mayor. Pero Larrat también es cirujano y ya al principio se comporta, pero luego cuando sobre todo le mandan por la enfermedad a alguna mujer, pues se propasa. Hoy día hubiera ido a la cárcel directamente. En aquellos momentos, pues, bien. Exorcistas. También es curioso quiénes intervienen en los exorcismos cuando van a pasar estas cosas tan raras, porque veremos luego que incluso hay un momento, que esto lo cuenta también Blasco de Lanuza, en que estando haciendo el exorcismo, aquellas mujeres con los bancos incluidos suben hacia arriba, como si estuvieran volando en el aire, y dice que se quedan pegadas a la bóveda. Están un rato y luego bajan otra vez. Imaginaros, todas las mujeres subiendo, o sea, bueno, aquello debe ser impresionante porque encima no solamente van las mujeres, acompañan los padres, los maridos, y eso lo describe. Bien, pues Francisco Blasco de Lanuza, rector de Sandiniés, es uno de los que más interviene. Matías Ximénez, el que apunta todos estos hechos en un cuaderno. Miguel de Isábal, rector de Pánticos, interviene menos, y Fulvino Pérez, que era un especialista, un exorcista muy reconocido, a quien le bajarán a varias de las posesas aquí a Huesca. Bien, entre los inquisidores, pues también Raimundo Sáenz, Alberto de la Cueva y mirar, Bartolomé Guijarro. Ya, si esto es novela, porque yo normalmente siempre he hecho, sobre todo novela histórica. Y me preguntaban a veces los medios, ¿y esto es novela negra? Pues sí, no es que yo quisiera que fuera novela negra, pues acaba siendo novela negra, porque uno de los inquisidores que mandan, que es Bartolomé Guijarro, resulta que este hombre, claro, entonces allí no tenían digamos, una fonda o un lugar donde, un albergue donde poder quedar, entonces se quedan en una casa. ¿Qué ocurre? Que le roban, pues el calzón, varias prendas de ropa. Parece que hay unas mujeres que hacen un conjuro sobre esas prendas. Bueno, lo cierto es que al cabo de unos días este hombre se muere. ¿Quién lo ha asesinado? Con lo cual estamos en novela negra. Es decir, que sin quererlo nos hemos metido ya, porque que ocurran ya estos hechos. Bien, Fernando Olvira, que es un experto en goyano, pues sabéis que allí en la Quinta del Sordo nos dejó todas esas pinturas negras. Él vivió, estaba sordo, pero todo ese mundo, y hay que ver cómo lo vivió, pues de aspectos que le contaron. La actuación de la Inquisición ya no actúa con tanta virulencia, Además, no sé si ha llegado por ahí Carlos Garcés, pero él en uno de los estudios que hace, lo que dice que normalmente los procesos en que las mujeres son condenadas, siglo XVI, primera mitad del siglo XVII, luego ya no se suele condenar a muerte. Entonces, la mayor parte no son de la Inquisición, son de la justicia ordinaria. Las paules, el proceso que ha mencionado Ángel, y quizá uno de los más importantes de Europa, 24 mujeres, un concejo que son 5 aldeas, Pesaltos, Pesbajos, Suils, ojo, 24 mujeres, son ahorcadas en 2-3 meses. Una porque escapa, la única que logra salvarse. Pero imaginar lo que tuvo que ser eso para un pueblo, bueno, 5 aldeas, de 300 habitantes como mucho, que 24 mujeres sean ahorcadas. Es decir, ¿y quién es la Inquisición? No, la justicia ordinaria, es decir, pues los jurados, y al alcalde, los concejales. Ahora no son así, la catedral son buena gente, pero en aquellos años ya veis cómo las gastaban. Bien, pues eso es importante saberlo. La mayor parte de la Inquisición actúa más sobre lo que es herejías, judaizantes, es decir, personas que se han fingido convertirse y no, pero el tema de la brujería no es tan... Bueno, Zugarramurdi sí, ahí actúa la Inquisición y condena a 10 personas. Bueno, pero lo pinta muy bien Goya, ¿Veis? Esto es el San Benito. Cuando acusan a alguien, la Inquisición, ¿qué hace? Lo obliga a llevar una especie de hábito, se llama San Benito, durante un año, pero le salvan la vida. Al final del año se entiende que se ha arrepentido y ya le liberan de la condena. Y de ahí viene, me han colgado un San Benito, que ahora se cuelgan muchos. Es una calumnia, eso sería. Bien,
¿Y qué mujeres? Bueno, pues cuando el otro día leía en Trama Castilla este texto, aquí no lo voy a leer, pero sí decían de casa tal, de casa tal, de casa tal. Digo, madre mía, estos hechos son de 1630, es decir, han pasado casi 400 años y me decían de la casa donde era cada una de ellas. Bueno, es que en los pueblos todavía sigue existiendo, ¿no?, el nombre de las casas, ¿no? Bien, muchas días de Trama Castilla, también de Saqués, de Búbal. Y bueno, otros personajes que aparecen, pues gracias también a Gómez de Valenzuela, que es un gran historiador del Valle y ha fallecido, era diplomático, y él hace estudios del Valle muy interesantes del siglo XVI-XVII, pues he podido conseguir también, pues por ejemplo, los jurados mayores, cómo se llamaban, los notarios, cómo se llamaban, los cirujanos, estos datos pues también han sido esa investigación. Incluso es curioso, Pedro de Isábal, que coincide en el tiempo, yo en la novela les hago coincidir en una especie de entrevista entre Pedro de Arrubó y Pedro de Isábal. Y tengo que decir que sí, que la mayor parte de los hechos, ya lo veréis al final de la novela, son reales, claro, pero también hay algo de ficción. Y entonces he hecho que se entrevistaran, porque lo del Pedro de Isábal es tremendo. Este funda una secta, él dice que, bueno, que desde que gobiernan los reinan los Austrias, esto es un desastre, y que él va a ser rey, que él llegará a ser rey. Incluso, bueno, y dentro de la secta, pues que alguno aspira a que sea papa. Pero es que varios clérigos le siguen, es decir, y este hombre es de Viescas. Con lo cual es, bueno, la Iglesia lo amenaza, pero ahí sigue, ¿no? Bien, veis aquí también tenemos el conjuro de Goya. Se decía que las brujas en esos aquelarres se llevaban los niños, claro, de pensar, la gente era muy supersticiosa. Dice que entraban por la chimenea, casi nada. Pues están los espantabrujas, ¿no? Cogían a los niños recién nacidos o que tenían pocos días y se los llevaban al aquelarre, los ofrecían al diablo. Esto está claro que es falso, ¿no? Pero una especie de acusación, porque antes había mucha mortalidad infantil, no había pediatras, en las casas tenían muchos hijos, entonces cuando morían los niños, ¿quién era la culpa? Las brujas. Es decir, realmente, y bueno, el cuadro de Goya lo expresa muy bien. Bien, y las fuentes, pues hemos dicho aquí, este es el libro, Ángel, aquí he puesto la portada del libro, que es Brujería e Inquisición en la Alta Aragón, la primera mitad del siglo XVII. Es un estudio impresionante, la verdad que lo que hizo, pero también Pilar la acompañaría en algunos de esos viajes, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, es un archivo histórico nacional, pero luego también la gente que entrevistó, las fuentes que empleó, o sea que es un trabajo, yo creo que sobre brujería en España no hay nada como ese trabajo. Con lo cual, bueno, pues muchos, yo uno de ellos también he bebido de esas fuentes. Quiero también citar, no sé si está Carlos Garcés, pero Carlos casualmente me dice Ángel Gary, y Carlos Garcés también está trabajando en este tema. Bueno, pues ya anunciamos, como con Carlos Garcés tengo una relación, que él está sacando también un libro, que yo creo que en 2 o 3 meses estará, él es ensayo, pero es un estudio que le va a titular Las endemoniadas del Valle de Tena, exorcismos e inquisición en la España del siglo XVII. O sea que, bueno, que el Valle no se van a poder quejar en este quiñón, que después de Ángel Gary, yo he hecho la novela y luego, pues, Carlos Garcés incluso va a hacer un estudio también sobre, o está haciendo ya un estudio muy curiosos. Uno es el patrocinio de ángeles y combate de demonios, que este es el de Blasco de Lanuza, y el otro es la práctica de conjurar, que es el de Fra Luis de la Concepción. Este es 1721, este es anterior, y los dos vivieron los hechos. Con lo cual, bueno, pues cuando lees ahí estos libros, también te haces una idea del ambiente que estaba ocurriendo en el Valle, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a ir a uno de estos libros y vamos a ver, si, mirad, para que veáis lo que dice aquí. Dice, tomó pues por traza la infernal astucia, me salto el paréntesis, tomó el aterrar y poner horror a los confesores para que no oyesen de confesión las susodichas pruebas enfermas y por ellas atribuladas. Y estando una mañana oyendo, ojo, 6 confesores atormentadas por los enemigos a un mismo tiempo, en presencia de muchas y graves personas y lo que más es del señor inquisidor, las arrebataron, esto lo dice en un libro y lo asegura, las arrebataron de los pies de los confesores y sacándolas por la puerta de la iglesia en el aire, por él las llevaron como cosa de media legua y de las puntas de los pies las colgaron de los más eminentes riscos, peñas de aquellos montes Pirineos. La situación y modo de estas dichas criaturas colgadas de la forma dicha no quitó la decencia, eso lo deja claro otra vez. Es decir, que no se les bajaron el vestido, curioso. Pues estaban como si sus pies fueran cabeza, las cabezas pies. Bueno, lo cierto que entonces él dice que en aquel momento él no quiso verlo, pero los 6 confesores dan fe, que la gente que lo vio dan fe. Claro, cuando uno lee esto dices, bueno, ¿de quién está hablando este hombre? ¿Qué estaba pasando aquí, no? Bueno, pues es curioso. Aquí tenemos también, voy ilustrando con alguna de las pinturas negras de Goya. Y bueno, pues en algunos otros libros también se menciona, aquí veis otro hecho, esto lo cuenta Blasco de Lanuza.
Apenas lo pronunció el cura cuando repentinamente más de 200 mujeres, imposible que hubiera tantas, porque en aquella iglesia creo que no cabrían, pero bueno, poco exagerado el número. Las más doncellas fueron levantadas en el aire, que casi tocaban la bóveda de la iglesia, girando por el aire y con tanta decencia como cuando lo estaban antes de dicho precepto y maldición. Es decir, en los bancos suben con el banco y todo hacia arriba. Y luego al bajar, pues parece ser que una de ellas le advierte al cura que le puede dar con el banco. Se van bajando y tiene que apartarse porque, claro, van a volver a la situación que estaban. Bueno, pues cuando lees toda esta descripción es curioso, ¿no? Todo esto. Bueno, pues que sepáis que así aparece. Se creía que estas mujeres, dice que por la boca, aunque también decían que por la piel. Yo por la piel lo veo muy complicado. Incluso esta foto que he sacado está en Piedrafita de Jaca, que aquí han hecho un centro de interpretación basado en todo lo que estudió Ángel Gari, y bueno, y el Archivo Histórico Nacional también encontró algunos de estos hechizos. Es decir, ¿qué eran? Pues estos hechizos solamente los vomitaban, los arrojaban y entonces se guardaban. Entonces uno de los inquisidores, justamente el que luego moriría, pues ¿qué hace? Coge todos los hechizos y un día los va a quemar todos. Entonces muchas mujeres se echan a la hoguera para recuperarlos, con lo cual, bueno, pues ahí aparecen quemaduras, aparecen, o sea, que todo lo que está ocurriendo en el valle, como os podéis imaginar, es impresionante. Bien, ¿qué escenarios tiene la novela? Aparte de que ya he dicho que aparece también Zaragoza, o aparece Huesca, Zaragoza en 2 capítulos, ya el juicio tribunal de la Inquisición, Huesca, cuando vienen con Fulvino Pérez, pero fundamentalmente es los Tres Quiñones. Es curioso la organización del valle, pensar que se está en guerra con Francia, la guerra de los 30 años, años de mucho frío, valles bastante aislados, la comunicación era como ahora, es decir, entonces que ocurrían estos hechos, pues no es de extrañar, pero mirad, la organización era muy curiosa porque el valle tenía cierta autonomía, aunque pertenecía al Justicia de Jaca y sus montañas, pero había 3 quiñones, el de la Partacua, Tramacastilla, Sandinies, Piedrafitas, Carrillas, Saqués y Búbal, con Polituara, bueno, la Casa Artosa y Estarluengo, Quiñón de Sallén, que era Sallén Lanuza, y el Quiñón de Panticosa, que era Panticosa, Oz, El Puello y Exena, que yo no sabía dónde estaba y una señora me dijo dónde estaba Exena. Bien, pues luego había el Consejo General del Valle. Es decir, el Valle tenía un Consejo General que lo presidía el Justicia, su lugarteniente, y ¿dónde se reunían? Pues en el Puello de Jaca, que era el lugar más céntrico, donde estaba la sede del presidente del Consejo, digamos, bueno, el Justicia se llamaba, del lugarteniente, y ahí estaban también las cárceles. Y en estas reuniones iban 2 representantes de cada quiñón, era un sistema bastante democrático. Luego en cada uno de los pueblos, pues también había 3 jurados. Y además había una normativa, la normativa no era la misma, las normas que tenían no eran las mismas en un pueblo que en otro, ni en un quiñón que en otro, lo cual era también curioso. Bueno, para que os hagáis una idea, la población del valle en ese tiempo, pues Sallén tiene 90 fuegos, era el más grande, 450 habitantes, y, por ejemplo, el caso de Tramacastilla con la Artosa, 48 fuegos, dice 240 habitantes, Sandinies, 23 fuegos, 115. Bueno, no ha variado mucho con el tema de la despoblación, ¿no? Ahora Isaac es el presidente de esta comisión, ¿verdad? Hay que trabajar tanto en España por el tema de la despoblación, pero claro, cuando analiza la población que había entonces, dice, ahora es que es parecida. Sallén no, Sallén sí que ha subido de población, y Panticosa. Bueno, ahora vamos a ver unas fotos de estos escenarios. Hombre, el paisaje son impresionantes, lógicamente, es decir, que ahora vemos sobre todo que es el turismo, atractivo para el turismo, ¿no? Juan Cruz Barranco, que también va a sacar un libro, ¿verdad?, el tema de Aragón, un gran estudio sobre nuestras montañas también, pues por supuesto que tenemos un paisaje impresionante. Un valle de gigantes, a mí me gusta este lema, porque cuando tienen ahí a lo del ayuntamiento de Sallén, a Fermina Rudi, con sus 2,27, con sus 140 kilos, y lo han hecho al mismo tamaño. O pensar, todo un personaje, recibido por el rey Alfonso XII, se exhibió en Francia, todavía hay carteles donde él se exhibía en circos, fue también estudiado su caso por distintas universidades, y bueno, incluso cuentan anécdotas en el pueblo que, por ejemplo, cuando iba a rondar a las mozas, en verano, para las fiestas, le gustaba mucho pues tocar la bandurria. Y entonces, si la moza salía al balcón, tocaba a la misma altura. La moza y él a la misma altura. Bueno, se cuentan muchas anécdotas de Fermina Rudi. Un valle de gigantes. Y ya veis estas imágenes, Tramacastilla es donde está la mayor parte de los escenarios. Además, las casas que hay ahora coinciden con las que había entonces. Hoy es un pueblo muy turístico y de alguna manera pues ha cambiado, como ha dicho muy bien Ángel, lo que era hablar de brujas o de posesas en aquellos años, hacerlo ahora, cuando todo el mundo tiene asumido que, bueno, pues que son hechos que ocurrieron y que también dan cierta publicidad al valle y al pueblo, lo cual pues es muy interesante. La iglesia donde ocurrió, claro, esta iglesia donde ocurrió la mayor parte de los hechos, los exorcismos, es una iglesia románica, luego se amplió,
pero bueno, a pesar de todo no es muy grande de espacio, con lo cual lo de 200 mujeres llama la atención, ¿eh? Bien, yo sí que aclaro de cada uno de los pueblos, claro, para un escritor también es complicado decir cómo era este pueblo en la novela histórica, ya me pasó en el Camino de Santiago con Gadea Peregrina, es decir, cada uno de los sitios, Astorga, ¿cómo era Astorga en el siglo XII? Pues aquí lo mismo, ¿cómo podían ser estos pueblos en el siglo XVII? Entonces nada, pues aquí hay una descripción de Tramacastilla, no la leo toda, pero bueno, el paisaje que divisa la entrada de la población le parece fantástico. Las montañas aún conservan sus cumbres nevadas y se levantan como paredes pétreas que dan la sensación de que el lugar esté rodeado por impresionantes murallas. Al fondo se levantan como gigantes mitológicos Peñatelera y Peñablanca. Al otro lado del río, entre los majestuosos Argualas y Sabocos, se eleva una cadena de montañas que parece alcanzar el cielo. Los prados verdes, al igual que los bosques, confluyen en el pueblo que se racima sobre una ladera. A la entrada queda la iglesia de San Martín, en un montículo elevado, templo que ha sido modificado, pero conserva su espectacular ábside románico. Bueno, en fin, es una poco la descripción del pueblo. Y es todavía menos población. Llama la atención en Sandiniés, por ejemplo, pues 1650. Es decir, que esta clave, la fecha que hay en la clave, prácticamente corresponde a los años que ocurrieron estos hechos, ¿eh? Bueno, pues lo mismo. Y además pensar también en, bueno, sobre todo las personas que se dedican a estudiar pues los símbolos que aparecen ahí, el sol o las aves, otro tipo de símbolos, pues también esos símbolos tienen unos significados, ¿eh? Bien, pues Sandiniés es el segundo pueblo donde aparece más veces en la novela, ¿eh? Además estaba construyendo entonces la iglesia de San Ginés, y ahí es donde estaba Blasco de Lanuza de rector, ¿eh? Bueno, aquí también hay una descripción del pueblo, y vamos a Sallén. Sallén era el centro económico del valle, igual que lo es ahora de alguna manera, es decir, que la gente para compras, otros aspectos, pues iban a Sallén. Una sociedad entonces no había turismo, pero y sobre todo, pues ganadería. Fundamentalmente se vivía de la ganadería. La agricultura pues tenía que importar cantidad de productos, sobre todo del llano, ¿eh? Bien, Sallén también aparece en la novela, y uno de los protagonistas, hay una historia de amor ahí, entonces el protagonista, el masculino, es Hernando, que es de Sallén. Lanuza, que hoy vuelve a tener vida, también aparece en la novela menos reflejado, ¿eh? Pero también es uno de los pueblos del valle. Panticosa, por supuesto, Juan de Larrat, uno de los protagonistas, es el cirujano de Panticosa, contra las tropelías se comete, ¿eh? O sea que es otra de las poblaciones que aparece también en la novela. Bien, el Poyo de Jaca es curioso porque el Poyo de Jaca venía a ser, no es que fuera la cabecera, pero era el lugar ya he dicho, donde estaba el Justicia. Cuando venía Justicia de Jaca, se instalaba ahí. Normalmente era su lugarteniente el que estaba ya siempre en este lugar. Luego también reuniones, cuando venían de cada un representante de cada uno de los quiñones, y veréis cuando lo encierran en la cárcel al principio, antes de pasarlo a las cárceles del Obispado de Jaca, pues primero va a estar en las cárceles del Poyo de Jaca, el único pueblo que tenía cárceles, con lo cual cuando alguien cometía alguna tropelía lo llevan a las cárceles del Poyo de Jaca, ¿eh? Justamente las cárceles del Consejo General del Valle. Esto nos suena a Andorra también, cuando hay un Consejo General del Valle, muchos valles pirenaios tienen esos consejos generales, ¿no? Bien, pues Panticosa también está presente en la novela. Y bueno, este mirador, que ahora está la tirolina, ¿verdad? Espectacular. Estas fotos se hicieron con un móvil, ¿eh? Yo no soy un buen fotógrafo, pero bueno, de alguna manera en noviembre, pues buscando ahí información, hice Hoz de Jaca. Aquí en Hoz de Jaca tenemos otro de los protagonistas, ¿eh? Que es Miguel Guillén. Este es el sastre, es el gaitero, también comete varios tropelías, para que a él no le gusta cometerlas en su pueblo. Eso por lo menos respeta a las chicas del pueblo, ¿eh? Es otro de los protagonistas, Miguel Guillén. Bueno, aquí se ve que las manzanas habían caído y no coincidió así, no las habían cogido. La iglesia se llama Iglesia de los Santos Reyes, y esto ya sabéis que cuando pasa la quebrantahuesos hacen de aguadores, o sea, hay un monumento que han hecho al aguador. Bien, y Piedrafita de Jaca, Piedrafita también aparece en la novela, que es donde se ha creado este centro de interpretación, basado sobre todo en el libro de Ángel Gari. Y ahí veis, pues aparece un poco la epidemia de posesión de Piedrafita. Búbal, hoy abajo las aguas del pantano, luego se recuperó, como sabéis, por el Ministerio de Educación, actualmente es el Gobierno de Aragón, pero bueno, Búbal aparece el tercer pueblo que sale más veces en el libro, ¿eh? O sea que también varios casos se dan en Búbal. Saqués, bueno, sabéis que Cristian Laglera, que es un gran experto en despoblados, ha estudiado todos estos despoblados y tiene, bueno, la verdad, un material impresionante, también ermitas,
Esta es una foto de Saques.org, que justamente esto, para demostrar estos pueblos tuvieron vida en el pasado. Es decir, que ahora dices, bueno, son pueblos, pero ojo, tuvieron vida. En la provincia de Huesca hay 300 despoblados. Si leemos el libro de los 4 libros de Cristian, 300. Es la provincia de España, o no sé si con Orense, que más despoblados tiene. Bueno, el bosque de Betato. El bosque de Betato está entre Tramacastilla y Piedrafita. Siempre se ha dicho que era el lugar de reunión de las brujas, lugar de aquelarres. Con lo cual, bueno, ese entorno mágico que tengamos el bosque de Betato. Lo cierto es que los lugareños hablan con cierto respeto de este bosque. Es curioso. Bien, y también hay una parte, si queréis, más de humor. Esto ya sí que es creación literaria, porque cuando viene aquí a Fulbino, pues claro, siempre sabemos que, y eso aparece en algunos escritos, cuando viene el exorcista, ¿qué hacen? Pues, vamos, lo insultan, le dicen de todo, que lo van a quemar, que le dicen de todo. El exorcista aguantando como puede, pero vamos, hasta intentan golpear, agredir. Lo que pasa es que a veces el marido, el padre las detiene, pues no agredirían al propio exorcista, cuando se ponen tan nerviosas. Y bueno, aquí cuando intentan llevarla a San Pedro el Viejo, pues se armó una gorda. Y entonces, ¿qué pasa? Que una de ellas empieza a decir, bueno, porque es de Sandini, dice, fafumaos en Piedrafita, bien habladitos en Búbal, principitos en Partacués, cascanueces en Saqués, burlones en Tramacastilla, lejistas en Sandiniés, campanilleros en Escarrilla, bufarrios de Hoz, os de Puello Vinatés, malcalzaos en Panticosa, capezutos en Lanuza y salidres en Sallén. Y le dice, lo has dicho mal. Y venga, es decir, bueno, entonces ahí hay una especie de apodos del valle que ya existían entonces. Nada, estos son 4 fragmentos curiosos. Por ejemplo, el capítulo 1, cuando está ante el Tribunal de la Inquisición. Entonces, claro, le van diciendo, oiga, pero usted, ¿qué pasa? ¿Que ha tenido relaciones con cuántas mujeres? Claro, entonces en la Inquisición, dentro del tribunal, hay algo que se llama el calificador. El calificador es uno de los miembros que es el que tiene que ver que realmente el juicio se haga bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se desvían del tema, porque el tema sobre todo es si él tiene pacto con el demonio y si esas mujeres él se ha introducido el demonio, es lo que quieren saber. Lo demás, que haya tenido relaciones con mujeres, dicen, bueno, en fin, en eso son más laxos. Y aquí veis, dice, esto es un escándalo, estando casado y mantiene relaciones con mujeres casadas y con solteras sin distinción, eres un pecador. Exclama sin poder contenerse el inquisidor más joven. El calificador interviene de nuevo. Ya le he expresado que ese tribunal no está para juzgar ni fornicaciones ni adulterios, pecados muy graves para nuestra Santa Madre Iglesia. Esos pecados deberá el reo confesarlos a su párroco o a alguno de los sacerdotes de Santo Oficio. Es decir, vale, ha cometido, pero eso que se confiese. Aquí estamos por lo otro. Es curioso, ¿no? La disquisición. Bien, en capítulo 2 en Saques, claro, cosas que pasan. Lo te ha mencionado una señora que dice, jolín, dice, solo en casa no me leo yo ese capítulo. Bueno, es que pasan cosas raras. Claro, los maridos se van a las montañas o a veces cuando, con los ganados o cuando llega el invierno bajan a tierra baja también. Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres se quedan solas. Y Pedro de Arrobo dice que él es capaz de traspasar puertas sin emplear ninguna llave. Casi nada. Bueno, pues mirad lo que pasa en Saques. A medianoche, cuando las dos, claro, entonces las mujeres se juntan dos para, por lo menos, oye, acompañamos una a otra. Las dos se encuentran dormidas en distintas habitaciones, comenzaron a oírse ruidos. Hoy es lo mismo que yo. Es como si estuvieran meneando la artesa de amasar, llama Isabel a su vecina. Sí, lo acabo de escuchar. A mí esto me da muy mala espina. Se están oyendo pisadas en la puerta. Dios mío, ¿quién anda ahí? Fuera de mi casa. Bueno, todo lo que va a ocurrir. Y bueno, lo que viene aún es más trágico, vamos a llamarlo. Bien, en Tramacastilla, claro, aquí es cuando se encuentra con una mujer. Él busca ese encuentro con las mujeres, sobre todo cuando van de un pueblo a otro. Quizás estén equivocados, yo solo ayudo. Sabes que sé desligar los matrimonios que han sufrido esa contrariedad, la ligadura, ¿no? Por cierto, hace ya tiempo que yaces con tu marido y no has tenido hijos. Si queréis tenerlos, deberíais buscar una solución. La mujer con el incómodo fardo de hierba en la cabeza se pone nerviosa y alterada. ¿Quieres decirme que tienes la solución a nuestros problemas? Así es. Una solución sencilla, después de la cual, cuando vuelvas a yacer con tu marido, no habrá ninguna dificultad para que te quedes embarazada. La solución ya os lo he dicho antes. Bien, le llama al orden la primera vez, ¿no? Que es Vasco de Lanuza, al párroco de Tramacastilla, y dice, bueno, pues sí, entonces le trae uno de los libros, se quema, y aquí es cuando le advierte, dice, como sigas con esto, dice, sé que tu madre sufre mucho, tienes esposa, hijos pequeños, tus hermanas, ¿qué ejemplo les vas a dar? Un hermano tuyo viste los hábitos del sacerdocio y tiene la plena confianza de nuestro obispo, y dice, seguiré sus consejos. Es verdad que no lo sigue. Bien, y bueno, también, por ejemplo, el exorcismo, cuando el fulbino se emplea a fondo, aquí en Huesca.
Fulvino ordena que callen, pues ha organizado un gran alboroto con carcajadas y gritos. Solicita a los dos clérigos que le ayuden. Con órdenes severas y empujones consiguen que entre en el monasterio donde son llevadas al templo. Consiguen sentarlas en los bancos. Los clérigos se colocan junto a ellas para que guarden silencio y compostura. Fulvino se coloca al alba y la estola y tras varios preliminares toma el crucifijo e inicia el exorcismo. Este es el inicio. Entonces yo he buscado exorcismos de esos años, de la época, y he encontrado varios. Entonces, bueno, pues el exorcismo es largo, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí se describe cómo era un ritual de exorcismo, todas las fases que tenía, que no es exactamente igual que el de ahora, porque ese exorcismo seguía el Concilio de Trento. Bien, bueno, aquí, cuando es el exorcismo en Tramacastilla, pues ya veis cómo se revuelven las mujeres. Las mujeres que ya en el exorcismo han estado muy alteradas al reconocer los hechizos que arrojaron, se saltan aún más. Y claro, como dice, maldita sea toda esa comitiva, fuera de nuestro valle, alguno de ellos no saldrá vivo. Satán, haz que ardan todos en la hoguera. A ver, eso está recogido de las, vamos, todo lo que les decía a los exorcistas, que desde luego insultos y todo lo demás, ¿eh? Bien, aquí ya es cuando el final de Bartolomé Guijarro, el inquisidor. Él era trinitario, el rostro trinitario es pálido y cadavérico y a medida que pasa la sola el enfermo empeora. Llaman a Juan Blasco, cirujano que reside en Sandiniés, que acude a toda prisa ante la gravedad del inquisidor. Se envía aviso de la situación de enfermo a Fray Raimundo Sainz, que se encuentra en Jaca. El diagnóstico: calentura es lenta, le sangran una vez, pero la sangre y la orina son saludables, sigue con el entendimiento sano y no acusa fatiga. Bueno, al final el enfermo empeora y muere. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Lo han envenenado? ¿Cómo es que ha muerto? Bien, luego hay también al final, lo ha dicho Ángel, bueno, pues notas de autor. Entonces digo, bueno, ¿por qué se ha hecho este estudio? Y, bueno, estudio no, esta novela, el estudio lo hizo Ángel, pero bueno, ¿en qué me he basado, no? Y entonces lo explica al final. Y entonces también hay una cronología, bueno, aquí solamente he puesto la cronología bastante más amplia, pero bueno, mira, en 1432 ya empieza a haber acusaciones contra dos vecinos, dice, amenazó a una mujer de Tramacastilla porque tiraba mal a sus mujeres. Bueno, cierto, 3 mujeres ya son ahorcadas en el Valle de Tena, 2 ensayos en Tramacastilla, esto en 1532. 1535, esto es tremendo, Juan Martón se queja ante el Justicia y dice que María Sorro se la han ahorcado por bruja, pero estaba embarazada. Entonces, claro, dice que van al cementerio, rajan la mujer y ella está ahorcada, sacan al bebé, el bebé ya ha fallecido, y entonces van a casa de Justicia y piden que se juzgue al Justicia, porque ha asesinado al niño. Bueno, y ahí se arma una revuelta bastante, bastante difícil, para que, bueno, al final, lógicamente, en aquellos años siempre tenían razón los mismos. Más ejecuciones, 1605, Pedro de Arruebo, su padre, también había sido detenido en el fuerte Santa Elena porque pasaba mechas para las arcabuces de los franceses. Y la fecha yo no la tenía, Ángel creo que tampoco, Carlos Garcés es el que encontró la fecha de nacimiento, creo que en la diócesis de Jaca, en el archivo del obispado de Jaca, y es 1607, porque había dudas el año exacto en que nació. 1607, fue bautizado en Tramacastilla, vivía en la Artosa, bueno, a partir de ahí vais viendo, Pedro de Arruebo, 22 años, y Juan Guillén ya aparecen mencionados porque intentan seducir a mujeres. 1637 es cuando Pedro Arruebo, que había sido encerrado en las cárceles del obispado de Jaca, donde ahí se le trata bien, porque tenía a su hermano, que es el secretario del obispo, es desterrado, pero vuelve antes de tiempo, en el mes de febrero, dice que el rey le ha levantado el destierro y vuelve a las andadas. Bueno, pues más datos, y al final, bueno, todavía seguirá hasta el 42, y al final se ordena dar tormento a Pedro de Arruebo. Bueno, y para terminar ya esta presentación, dentro de este mundo de lo que es el mundo de las brujas, de la hechicería, vamos a contar 2 historias populares de la noche del viernes al sábado. Se llamaba el Sabbat. Entonces, también los 2 solsticios. Uno era el solsticio de verano para San Juan. Esa noche las plantas dice que adquieren propiedades medicinales. Los pueblos todavía sabéis que ciertas, la retacía, otras bebidas, a veces van a buscar las nueces la noche de San Juan. O sea que, bueno, la noche de San Juan es importante, aparte de la noche del fuego, del agua, del sanjuanarse, todos los rituales que hay en torno a esa noche, ¿no? Pues noche también de brujas. Y luego está la Nochebuena. Piensa que en el cristianismo pues se coloca el nacimiento de Jesús cuando, pues en Navidad 25, cerquita del solsticio de invierno. Un poco porque los romanos, sabéis que tenían también una serie de celebraciones propias del solsticio. Y en el 24 de junio se coloca la fiesta de otro santo importante, el precursor de Jesús, ¿no? San Juan Bautista.
Bien, pues las brujas salían los 2 solsticios, además del viernes. Bueno, pues vamos a contar una historia de cada solsticio y con eso terminamos. Esta historia se cuenta de muchos pueblos del Pirineo, parece que ha ocurrido en muchos sitios, pero vamos a centrarnos en el valle del que estamos hablando, el valle de Tena. Bien, ahí tenéis una foto, ¿verdad? Lo de volar posiblemente debía ser bastante difícil, y aquí lo dibuja muy bien Goya, ¿no? En el gato negro. Bueno, pues mira, parece que era una casa que tenía varios animales, como era normal, animales pues domésticos, pero también pues el tocinico, unas ovejas, si era una casa importante, las caballerías. Entonces, después de la Nochebuena, el amo, el primero que se levantaba a dar el pienso a las caballerías. Y encontró que la mejor mula estaba muerta, llevaba arañazos en el lomo. Entonces le hizo pensar, qué raro, pero bueno, oye, tuvo que enterrar la mula y las cosas malas, mejor olvidarlas. Entonces, al año siguiente, otra vez celebración de Nochebuena, y a la mañana siguiente, cuando llega el día de Navidad, lo mismo, el primero que se levanta se la mula a casa a dar pienso a las caballerías, pero otra vez la mula muerta, con arañazos en el lomo. Y dice, pues esto es cosa de bruja, el año que viene me quedo en la cuadra a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasó. Cogió un buen garrote y se escondió detrás de un pilar. No celebró Nochebuena, ¿eh? Pues a medianoche dice que un gato negro se colocó en la ventana. Saltó sobre la mula y en el momento que le iba a arañar, le arreó un garrotazo al pobre gato que malherido saltó por la ventana. Alguno dirá, qué poco lógico es esto, pobre gato, ¿verdad? Bueno, ¿en qué pasó al día siguiente? Pues como era un pueblo pequeño, él fue a comentar por todas las casas lo que había ocurrido. Y al llegar a casa, la señora Dubigis, una señora mayor que vivía sola, que tenía fama de bruja, pues no contestaba, vio que la puerta estaba entornada y entró dentro hasta el fuego del hogar y se encontró a la señora Dubigis con la pierna rota, allá en un balancín. Pero señora Dubigis, si yo la vi ayer que estaba bien, que iba a buscar agua a la fuente, ¿qué le ha pasado? Ya lo sabes tú bien, ya lo que me ha pasado. Lo que había ocurrido era que la señora Dubigis, bruja, se convertía en gato, recibió el garrotazo y se quedó coja. Esta historia, curiosamente, se cuenta, ahorita cuando la conté en Trama Castilla, digo, ¿esto pasó en la Constitución? Hombre, esto pasó en la Artosa. Digo, bueno, ya curiosamente en la Artosa. Y la última que contamos, para acabar, es la de los jorobados. Vamos ahora, ahí me la contaba mi madre, Genoveva, ella era de un pueblo de la Ribagorza, Iscles, un pueblo que luego se despobló, ahora vuelve a vivir gente. Y bueno, una historia curiosa, era de la noche de San Juan. Y parece ser que en el Prado La Paul, cerquita de Quixigá, ¿no? Se reunían también las brujas ahí para luego ir a buscar las plantas y, en fin, y hacer acopio para sus remedios y conjuros y curaciones. Bueno, lo cierto es que había un pastor que el hombre pues era jorobado, era cheposo. Y estaba allí en el aprisco y vio que empezaban a llegar mujeres, muerto de miedo, se metió dentro. Pero una de las brujas lo vio y dijo, oye, allá arriba hay un hombre que nos estaba viendo. La reina de las brujas dijo, pues decir ahora mismo que subieron ahora mismo allí y lo traéis aquí. Subieron, el hombre se había escondido bajo la cama, pero al final lo encontraron y a rastros casi lo bajaron. El hombre ahí sudando no quería ir, pero al final lo colocaron en el centro redondel. Lo rodearon todas y entonces todas dijeron, pues es cheposo. Entonces la reina dijo, pues quitadle ahora mismo la chepa. Le dieron un golpe por detrás, oye, que se quedó sin chepa. Más contento. Un pueblo al lado que se llama Betesa, había también un señor que era cheposo. Dice, mira, fue a hablar con él, yo no soy pastor, pero tú esa noche me dejas las ovejas que yo ya me encargaré. Y efectivamente este se quedó ya fuera del aprisco y ya esperando que llegaran. Cuando fueron llegando todas las brujas, se dijeron, ya hay uno que nos está viendo. Traédmelo ahora mismo, dijo la reina. Entonces fueron a buscarlo. Este no lo llevaban a rastras, ya se dejaba llevar. Lo colocaron en el centro, lo rodearon y cuando ya estaban todas viéndolo, dice, pues este también es cheposo. Entonces la reina dijo, pues poned la chepa que nos sobró del año pasado y ¡pum! Le dieron un golpe por delante y le salieron 2 chepas. Como veis, no te puedes fiar demasiado de las brujas. Y bueno, pues agradeceros vuestra asistencia. Como dice Goya, si amanece, nos vamos. Aquí si atardece, nos vamos. Y también dice que el sueño de la razón produce monstruos. Hay que saber distinguir entre la realidad y la fantasía. Muchas gracias.